Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! Buenas noches a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia. Saludamos a todos los que se sintonizan en Ondas de Vida 1440 de AM y a todos los que también nos ven, nos siguen ahí en las redes sociales, YouTube y Facebook. Les damos la bienvenida. Queremos hacer mención de las líneas telefónicas que hay disponibles para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. También contamos con una línea para mensajes de texto o WhatsApp, que son el 272-705-4430, ¿vale? Y bien, vamos a continuar con el tema que comenzamos el día domingo, que se llama El verdadero hogar. Y para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Gracias, Sergio. Pues sí, el verdadero hogar. Oye, antes de que sueltes el micrófono, ¿qué fue lo que te impactó del tema del domingo? Ok, pues del tema hay mucho que conversar. Yo lo reescuchaba, pero me llamó la atención la definición que usted nos compartió, que fue conjunto de individuos que viven bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. Yo buscaba también en el diccionario que está aquí en la web, y ahí hablaba de que hogar también significa un ambiente familiar que se desarrolla en una vivienda habitual. Entonces, un hogar también lo podemos relacionar a un ambiente. Es el ambiente que se crea como de hogar. Y es que cuando tú hablas de hogar o de esto, realmente lo decía yo por decir cuando uno salía
a trabajar y que ibas, pues durante todo el día lo que uno quería experimentar era regresar al ambiente de hogar, a donde está, te sientes tranquilo, te sientes en paz, te sientes seguro, ves a tus hijos, eh, ves a tu esposa, ves que todos están bien y se crea un ambiente distinto al que viviste allá afuera, a lo que escuchaste en el micro, a lo que escuchaste en todo esto. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear ambientes en el hogar que sean ambientes de paz, no ambientes de conflicto, ambientes de enojo, de maldición, no sé, tantas cosas que uno como padre puede crear y eso, pues yo lo veía desde esa perspectiva, pero también vi la parte donde, bueno, yo lo anotaba de esta manera, la bendición está en el lugar donde Dios nos coloca. Eso me llamó mucho la atención y a mi vida trajo un pasaje que está, bueno, es una parábola que el Señor dio, que fue la del hijo pródigo. Porque si tú le empiezas a analizar, el hijo pródigo estaba en el lugar donde tenía que crecer, que era en el hogar del padre, donde estaba cercado, donde no le hacía falta nada, donde la provisión estaba, donde todo fluía. Entonces, me llegó mucho, yo empecé a leer este pasaje, yo lo empecé pues como a desmenuzar un poquito porque sacas las características de lo que era el verdadero hogar cuando él estaba con el padre y lo que fue a vivir al falso hogar, a lo que te mete el mundo, al que no es el hogar del padre. Y entonces ahí está la comparativa de los dos hogares y yo creo que pues me hacía reflexionar y decimos, pues cuánto daño, pero fíjese que había una característica que todavía es muy normal o muy común en los jóvenes. Hay una edad en los jóvenes donde quieren irse del hogar, donde ya no aguantan estar en el hogar y dicen, yo me voy de aquí. No saben si es el tiempo, si no es el tiempo, pero quieren salir del hogar, quieren salir de esa cobertura, de esa protección que hay en el hogar. Y pues fue lo que pasó con este joven, ¿no? Este joven que dice que pues le pidió al papá todo lo que a él le iba a corresponder y se fue a malgastarlo y a derrocharlo. Entonces, esto me llamaba mucho la atención haciendo esta comparativa del verdadero hogar porque pues puedes ver ahí las dos perspectivas marcadas claramente. Esto está en Lucas 15 y bueno, es parte de lo que yo vi. También anotaba que el verdadero hogar es el diseñado para la familia formado por Dios. Ese es el verdadero hogar, el que Dios diseñó para la familia y la que Él forma, los padres que Él está formando. Creo que ya mencioné todo lo que tengo aquí en mis notas. La bendición está en el lugar donde Dios nos coloca y pues prácticamente era esto, hermano. Oye, me llama la atención que el mismo Espíritu Santo te llevó a ver la parábola del hijo pródigo. ¿Tú consideras que el Señor dejó la parábola del hijo pródigo exactamente para mostrar cómo había sido la caída del hombre? Sí, porque pues lo que hizo el hombre, es decir, ya no quiero tu gobierno, yo me voy de aquí, y le dio la espalda al gobierno de Dios, que fue lo que hizo el hijo pródigo. ¿Le faltaba algo en donde vivía? Nada. ¿Qué crees tú que movió en la parábola al hijo que decide abandonar el hogar del padre? Porque tú mencionabas el comportamiento de los jóvenes y entiendo, en los jóvenes, bueno, todos pasamos por allí, como que hay un fuego adentro, como que te quieres comer el mundo, como que dices tú, es que ya necesito yo salir de aquí o yo me siento muy atorado aquí, pero lamentablemente no están pensando ni en el calor del hogar, ni en la cama caliente, ni en la comida a tiempo, nada de eso, ¿no? Y poco a poco se van confrontando con la realidad de la vida. Ahora hay jóvenes que tienen que salir forzadamente en un momento dado de su casa y bueno, pues ya con un poquito más de madurez comienzan a buscar la oportunidad de sobrevivir
porque esto es verdaderamente, la calle hay que sobrevivirla. Ajá. Ya cuando empiezas a recibir la lluvia, que ya no sabes dónde meterte, que no te puedes dormir porque te caen los malos ahí al lado, ya es cuando el joven empieza en un momento dado a madurar pensando qué fue lo que hice. Ujú. Pero realmente el hijo pródigo, cuando lo contemplamos a la luz del Génesis 3, nos damos cuenta que realmente el hombre dijo, yo puedo sin Dios, yo puedo. Y justamente es el punto clave que estabas tú mencionando, ¿no? Si no le faltaba nada al hijo pródigo. Realmente cuando dijo, llegó mi tiempo de salir y tomó el tiempo de salirse de su casa. Fíjate cómo el padre dijo, ok, ¿qué es lo que quieres? Mi herencia. Ujú. Te lo dio todo. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo el hijo pródigo, luego hasta nos da pena porque el hijo le dijo, oye, el hijo que se quedó le dijo, papá, este se fue a gastar la herencia con prostitutas y tú además lo recibes. O sea, luego nos da pena que en la Biblia haya ese tipo de expresiones, ¿no? Palabras. Bueno, es quitarle la realidad a lo que no queremos ni pronunciar. Pero realmente la parábola del hijo pródigo está fotografiado el hombre sin Dios. ¿Qué necesidad de salir de la esfera del Señor para comenzar a experimentar algo nuevo en tu vida? ¿Qué necesidad? Digo, hay algunos jóvenes conectados que posiblemente nos podrían ayudar, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Te choca la disciplina? ¿Te choca las responsabilidades de la casa? ¿Te choca tener que sujetarte a una autoridad? Por lo general dice, yo ya me cansé de que me gobiernen. Bueno, todo es formación en un momento dado. Todo es el orden que debe haber en un hogar. Sin embargo, es muy atinado. Fíjate que en el hijo pródigo hay algo muy interesante. Fíjate que el papá nunca salió a buscar al hijo. Ni lo detuvo tampoco cuando este se fue. Pues fíjate cómo le dio la total libertad. Sí. Es un problema que cuando nosotros no nos metemos a la Biblia, cometemos muchos errores. Porque muchas veces el hijo anuncia la salida de la casa y luego hacemos todo lo posible por detenerlo. Lloramos, jaloneamos, le insistimos, le suplicamos y entonces le estamos dando, sin darnos cuenta, un lugar al hijo que no le corresponde en casa. Una cosa es dejarlo que él tome su determinación, sobre todo si ya tiene 18 años, bueno, ya tiene su credencial del INE y todo esto, pero sentarse con él y decir, oye, ¿cuál es la razón por la que te vas? ¿Qué es lo que te molestó? ¿Quieres conquistar el mundo? ¿A dónde te vas? Piénsalo. O sea, hacer reflexionar al hijo cuál es el paso que va a dar. Porque en la inmadurez de un joven no tiene ni idea cómo papá se gana la vida para llevar el dinero a la casa y que no les falte nada, ¿no? Esto es el punto de inmadurez que mueve a la gente, ¿no? Es la misma inmadurez que cuando tú le hablas de Jesucristo a una persona abatida. Oye, si estás abatido, estás totalmente sumido en problemas que no sabes por dónde, ¿por qué te enojas cuando Jesucristo te tiende la mano y te dice, por aquí es el camino? ¿Por qué te enoja tanto? ¿Qué es lo que al hombre le rechoca que le hables de Jesucristo? ¿Será que lo confrontas con un estilo de vida? Pero es que muchas veces ni le das chance, ¿no? Hablas de Jesucristo y te cortan la conversación. Uh-huh. Es impresionante. Es la terquedad del ser humano de continuar viviendo un estilo de vida que lo está llevando al caos, que lo está llevando a la destrucción. Cuando nosotros entendemos la parábola del hijo pródigo, cómo el padre todo lo que le pide se lo da,
Dice, mi herencia. Bueno, pues va y le entregó su herencia. Dijo, pues es tuya. Si te la quieres acabar antes de tiempo, pues ahí te ves. Y te narra la parábola, cómo vivió, cómo derrochó. Y todo esto no es más que la descripción de una persona sin Cristo, que cuando tiene la oportunidad, o le da la espalda a Cristo, o simplemente no quiere entrar a un hogar donde está todo asegurado. Sí, Es impresionante. sí. Yo cuando leía el pasaje, pues realmente iba tomando las fotografías que de lo que es el mundo, porque decía que pasó escasez y necesidad fuera del hogar. Una vez que derrochó todo, o de que vivió su momento, porque él dice que vivió un momento desenfrenado, pero cuando ese momento se acabó, vino escasez, necesidad, dice que no había trabajo, el trabajo que consiguió fue en sus fuerzas y el alimento era pues el peor, ¿no? Decía que comía los algarrobos, que era la comida de los cerdos, y aunque la deseaba, dice, nadie se la daba, él la tuvo que ir a tomar, nadie se la puso ahí. Entonces todas esas para mí eran fotografías del falso hogar que es pues el mundo, pero que hay esa edad, y yo me ponía, porque en mi edad joven o cuando yo vivía pues en casa, me quemaba yo por salirme y nada más buscaba que me dijeran no a algo que yo quería hacer para decir pues me voy y pues vete y te vas y pues no, ya después regresas pues avergonzado o mal de que pues quedaste así en estas fotografías que no las puedes ver ni entender en ese momento, pero en escasez, en necesidad, con trabajos pues a veces hasta denigrantes, feos, sin alimento, a nadie le importas. Entonces, si realmente dije, híjole, Señor, pues yo creo que el compartir esto, pues también enseñarles que en el falso hogar se vive mal, se vive feo, y bueno, ya después venía lo que es el verdadero hogar, ¿no? Uh-huh. Por eso, Sergio, hablábamos de que si el hogar, de acuerdo con lo que dice la enciclopedia Spasa-Calpe, que fue la que yo consulté, dice que está constituido por un conjunto de individuos que conviven, y la palabra es habitualmente. Uh-huh. Y la palabra habitualmente dice, no estás de visita, tú aquí vives. Uh-huh. Habitualmente bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda. Y de ahí nos derivamos para compartir lo que está en Génesis 2:8 y 2:15, que son, digamos, las expresiones del Señor construyendo el lugar perfecto que habría de albergar justamente al hombre creado por él. Fíjate que no había mujer, solamente era para el hombre creado por él. Yo quiero, por favor, Carlos, si nos proyectas, porque vamos a meternos a buscar algo. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 15. Vamos a ver entre todos qué características encontramos en ese hogar. Por lo pronto dice, Dios, el Señor, fíjate cómo él habla de diseño, cómo dice que habla de establecimiento. Dice, plantó un jardín al oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. La primera pregunta es, con base en el verso 8, ¿tú crees que el Señor equipó perfectamente el lugar de acuerdo a las necesidades del hombre criado por él? Sí. ¿Tú crees que algo le faltaba? Nada. ¿Era un lugar completo? Sí. Acuérdate que cuando estuvimos platicando un poquito de la palabra jardín, también dijimos que se pudo haber traducido como la palabra huerto.
Y en hebreo la palabra huerto, que también puede ser traducida como jardín, dice que es un lugar como cercado. Ujú. O sea, podríamos llamar un lugar reservado, en donde Dios puso a su hijo que había formado. Pero en el versículo que sigue, Carlos, el versículo 15, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es aquí, a veces no alcanzamos a comprender por el Espíritu por qué la misma Biblia dice para que lo cultivara y lo guardara. No dice, te puse en este lugar para que lo destruyas, Ujú. sino que dice, ok, ahora cultívalo y guárdalo, cuídalo. Hay características que aunque no están escritas, nosotros podemos meternos en los versículos 8 y 15, de los cuales ya mencionabas tú algunas características. Si Dios el Señor es el diseñador de ese lugar para el hombre que Él formó, entonces ese lugar debió contener todo aquello que el hombre necesitaba, no solamente para vivir, sino para subsistir, pero también para que el hombre pudiera desarrollarse en lo que tiene que ver con cultivar y cuidar. O sea, era un lugar completo. Ok. De ahí vino una definición. El verdadero hogar en la tierra para el hombre y la mujer es el diseñado y el establecido por Dios, el Creador. Ok. Con base en eso, Sergio, vamos a meternos y vamos a dar oportunidad a los que están ya conectados aquí, que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, la grabación de la palabra. Entonces, podemos meternos y decir qué características tenía, además de las que ya mencionamos, el lugar que Dios diseñó para el hombre. Repito, no había mujer. ¿Qué características podemos ver? Primero, los voy a ayudar. Fue algo construido por Dios. Por el otro lado, vemos que el hombre creado y formado por Dios, esto está en el versículo 7, dice que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, si Dios el Señor formó al hombre y le dio vida, entonces en ese perfecto hogar había un padre y un hijo. Entonces, el perfecto hogar diseñado por Dios para nosotros sus hijos es que Él está en ese hogar. Pero si te vas tú al Génesis capítulo 1, a partir del verso 20, cuando dijo el Señor 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok, entonces, ahora vamos a unir Génesis 1, 26 al 28, vamos a decir, creado por Dios a su imagen conforme a su semejanza. Pero fíjate el lugar que tenga dominio sobre peces del mar, que tenga dominio sobre las aves, que tenga dominio sobre los animales domésticos, que tenga dominio sobre los animales salvajes, que tenga dominio sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí está realmente
el propósito y las características que Dios habría de imprimir en el hombre criado por él. Lo que resalta, y lo hemos dicho mil veces, es creado a la imagen y semejanza del Señor. Pero Sergio, cuando habla de dominio, quiere decir que el hogar desde que el Señor trazó para el hombre era un lugar de gobierno. Porque si el Señor en su propósito le estaba diciendo al hombre, sabes que tú llevas mi imagen y llevas mi semejanza. Tú estás puesto en la tierra para que tengas dominio. Mira, y aquí es donde nos hace falta meternos un clavadito rápido para que tengas dominio sobre los peces del mar. En el momento que Dios le está diciendo al hombre para que tengas dominio sobre peces, sobre aves, sobre animales domésticos, sobre animales salvajes, sobre todo reptil que se arrastra por el suelo, en ese momento el Señor le está dando la autoridad al Hijo para gobernar. Entonces, como que ya va tomando en un momento dado forma lo que verdaderamente es el jardín de Edén. Voy a repasarlo despacio, pues para aquellos que están tomando nota. Dice, número 1, Dios el Señor formó al hombre. Perfecto. Le dio su imagen y su semejanza. Perfecto. Pero también le dio la autoridad para gobernar sobre toda la creación. Este es el punto clave, sobre toda la creación. Entonces, el jardín del Edén, llamado paraíso o llamado el huerto, realmente era el lugar propicio donde el hombre podía cumplir con todo aquello que el Señor le estaba demandando de acuerdo a las características que imprimió en él. Si el Señor no le estuviera dando la autoridad al hombre, no tenía por qué decir para que tengas dominio. La otra cosa es decir, oye, pues, me pusiste aquí para que tenga dominio, pero no me has dado el dominio. Pues eso es una cosa inherente, ¿no? Estás hecho a mi imagen conforme a mi semejanza. Yo te pongo sobre la tierra para que tú me representes aquí en la tierra. Nos cuesta, Sergio. Nos cuesta mucho porque no tenemos la menor idea cómo es Dios. No nos metemos a leer con detenimiento lo que significa la palabra escrita. Pero la palabra escrita es el mismo compromiso de Dios para el hombre. Voy a cambiar un poquito el texto. Que tenga dominio sobre peces, ok. Que tenga dominio sobre las aves, ok. Pero que también los animales domésticos tengan dominio, sí. No, pero animales salvajes no. Allí sí no te metas, pues son súper peligrosos. Con los reptiles menos. Te toca un lagartón de aquellos y te traga. Fíjate que dice, para que tengas dominio sobre todo. Todo. Ahora, fíjate, vamos a pedirle a Carlos que nos ponga el versículo 27. En el verso 27 dice, y Dios creó al ser humano, y vuelven a repetirte, a su imagen. Y luego dice, lo creó a imagen de Dios. Sergio, nosotros al Dios creador le llamamos Señor. Si lo está creando a imagen de Dios, entonces el hombre sobre la tierra debe llevar el nombre de Señor. Cuesta entenderlo.
porque fuera del contexto de Dios, fuera del plan de Dios, nosotros tenemos una mente desarrollada de esclavitud. Estamos desperdiciando todo aquello que Dios imprimió en el ser humano. Pero fíjate lo que hizo el diablo, muy sencillo. Lo convenzo que le dé la espalda al Creador, que se una conmigo, y todas las cualidades que el Creador le dio al hombre, yo las aprovecho para mi reino, dice el diablo. Y entonces decíamos, entonces el hombre, fuera del gobierno de Dios, automáticamente empieza a reunir la imagen y la semejanza de aquel que lo convenció de darle la espalda a Dios. Sergio, cuando llegamos a Cristo, el problema es la transformación de la mente humana. Sí. El problema es la falta de desarrollo del ser humano fundamentado en la verdad. Por eso Jesucristo vino con toda la autoridad de parte del Padre. ¿Te acuerdas ahí en Mateo capítulo 11? Cuando dice el Señor, toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Voy a repetirlo. Toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Entonces, Jesucristo vino con las mismas condiciones en la tierra que Dios imprimió en el primer hombre establecido y formado por él sobre la tierra. Es impresionante. Por eso el Señor dice, no se maravillen de lo que yo hago, ustedes harán cosas mayores. El problema es ese. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para entender y comprender que el propósito de Dios al rescatarnos por medio de su Hijo Jesucristo de una vida miserable, de una vida sin propósito, de una ceguera espiritual, de una vida destruida? ¿Qué necesita el Señor para que operemos el cambio? ¿Qué responderías? Pues creer que todo esto fue diseñado o hecho para nosotros, porque no, usted lo decía ahorita, cuesta creer todo esto. A la mente humana le cuesta. Pero Sergio, puede ser, mira, yo, por ejemplo, el día de hoy, el Espíritu Santo me lo revela. Es decir, ay, qué buena onda, no me había fijado. No, qué tremendo lo que Dios nos concede. Aquí, tú puedes decir, no lo creo. Ahora ya lo sé. El punto que yo le veo es que si lo sabes, ¿por qué no lo pones en práctica? Sí. Claro, el problema es que como le perteneciste a un enemigo que te formó como esclavo, que te limitó como hombre, que te limitó como mujer, que diseñó el plan para el hombre muy diferente al plan original que Dios diseñó, y que diseñó, y que ha podido convencer a la mujer de vivir un plano
totalmente de desprecio por parte del hombre, que no es más que el resultado de la maldición, no que Dios la haya pronunciado, sino que la adquirió la misma mujer cuando convenció al hombre de salirse del gobierno. Dios le dijo, ¿sabes qué? Acabas de despertar a la bestia, porque ahora él te va a gobernar. Antes vivías bajo el gobierno mío, dijo Dios, pero ahora él te va a gobernar y alejado de mí, aguántese. Pero todo esto que a lo largo de los milenios el hombre ha recibido como plan de vida de parte de el enemigo, que es Satanás, es justamente lo que Dios tiene problema para que los hijos le creamos. Una cosa es leer, una cosa es que se me revele y la otra cosa es que yo quiera cambiar a lo que está escrito en la Biblia. En mi mentalidad, yo me cruzo de brazos y que llegue solo. O porque tuve una tortita para comerme hoy, ya la hice. Dijo el Señor, oye, si tú hubieras sido un hombre creado por mí, diseñado por mí y establecido en el jardín de Edén, tenías comida para escoger mañana, tarde y noche, media mañana, media tarde y medianoche. Sí. O sea, estás viviendo como un vil esclavo, o sea, dices que eres mi hijo y vives como limosnero. Este es el punto clave. Por eso, en un hogar en donde verdaderamente vivimos diseñado por Dios, es donde Él forma parte de ese hogar. Así es. Entonces vive el hombre, la mujer y Dios en la persona del Espíritu Santo. Se convierte en consejero, se convierte en maestro, se convierte en la suprema autoridad, de acuerdo a la autoridad que nosotros le querramos otorgar. Él lo único que quiere es rescatar al hombre para regresarlo al origen. Pero ¿cómo se resiste el hombre? Entonces, bueno, con base en lo que estamos platicando, voy a terminar con esto, Carlos, el verso 28. Fíjate, y los bendijo Dios con estas palabras. Ahí está la bendición de Dios para el hombre creado por Dios. Den fruto, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué entiendes por sométanla? Gobiérnenla. Gobiérnala. Y después el punto y coma que dice, dominen a los peces del mar. ¡Wow! Dominen a las aves del cielo. ¡Wow! Dominen a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¡Wow! Ahí está la descripción de la función del hombre. Punto. Cuando nosotros estamos en Cristo y leemos esto, ¡ay, qué bonito! Mira lo que hizo Dios, pero nunca lo hago mío. No soy capaz de meterme a ver qué es lo que yo en Cristo no alcanzo a desarrollar. Voy a utilizar un término que aprendimos, tú te acordarás de Miles Monroe, aquel hermoso maestro de la palabra con unas revelaciones impresionantes. Realmente decía, para que nosotros podamos cumplir con todo lo que Dios determinó para el hombre criado por él, es que hay un potencial puesto por Dios dentro de cada uno de nosotros que tiene que ser en el desarrollo de todo lo que Dios determinó para el hombre.
Pero fíjate cómo el diablo lo utiliza. Agarra al hombre, lo convence de darle la espalda al Creador, lo mete en su propio estilo y régimen de vida. El hombre se vuelve un embajador de Satanás y todo el potencial del hombre lo desarrolla en la maldad. Ese potencial puesto por Dios para cumplir con lo que estamos leyendo, el diablo lo utiliza para la maldad. Diseño de cómo robar, diseño de cómo matar, diseño de cómo eliminar, diseño de cómo engañar y todo lo que el mundo vive en la actualidad. Y siempre generando cosas nuevas. Surge el Internet, diseñadores empiecen a ver de qué manera podemos utilizar el Internet para robar. ¿De qué manera podemos utilizar el Internet y los medios masivos de comunicación para engañar? Diseñen todo lo necesario para que a través del invento que el hombre ha determinado sea destruido. Diseñen lo que sea necesario para sacar al hombre de su casa y sus hijos crezcan sin papá. Diseñen todo. Métanse fuerte con el sexo a través de la pantalla para motivar al joven que tenga relación sexual, procree hijos y luego los abandone. Todo el diseño de un esquema que algún día se va a acabar. Todo ese potencial del hombre invertido en eso. No hemos comprendido que el verdadero hogar es el que Dios diseñó. Pero fíjate, Dios el Creador es un Dios de paz. Entonces, ahí está una característica del hogar creado por Dios. Hay paz. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En el hogar diseñado por Dios se vive la verdad, se comparte la verdad, se educa a los hijos con base en la verdad, el padre vive en la verdad, la madre vive en la verdad, los hijos aprenden de los papás lo que es la verdad. Entonces ya llevamos otra característica. Primero, diseñado por Dios. Pero si Dios es Dios de paz, entonces el hogar diseñado por Dios tiene paz. 2, si el Señor es la verdad, entonces es un verdadero hogar que va por buen camino hacia la verdad determinada por el Creador de los cielos y de la tierra. Otra característica, Sergio, si yo soy creación de Dios, si yo he recibido aliento de vida, que es el Espíritu Santo de parte de aquel que me formó en el vientre de mi madre, entonces en el hogar creado por Dios, el hombre tiene identidad. Una identidad dada por el que lo creó y lo formó. Y aquí tenemos un problema. Los que fuimos criados y formados fuera de los principios establecidos por la Biblia, pues sin darnos cuenta, la identidad va siendo formada por el mundo. Parte de la identidad la recibimos del hogar donde fuimos criados, donde vivimos, pero también la identidad la forman los amigos cercanos, también la identidad la forma la escuela, llámese primaria, llámese secundaria, llámese preparatoria, llámese profesional,
Pero también la identidad la forman los centros de trabajo en donde yo voy a invertir y a gastar mi vida trabajando. Pero la identidad también me la va formando los medios masivos de comunicación que están continuamente repitiéndome qué debo hacer yo. ¿Quién soy yo? A la mujer presentándola, enseñando su hermoso cuerpo. Presentándola que por cumplir un papel en cualquier programa de televisión bien pagado, se puede quitar la ropa. O puede mostrar sus encantos del propio cuerpo. Y el hombre siempre al acecho de la mujer. ¿Te parece que el propósito del hombre está en que entre más mujeres hermosas conquiste, más es? Todo está cambiado. La sociedad te hace creer que el éxito de papá está en la cantidad de dinero que genere para su casa. Y es un engaño, pero del cielo a la tierra. Entonces papá, bajo el engaño, deja a los hijos y ahora resulta pues que entre más dinero traiga, mejor se siente. Le compra buena ropa a los hijos, le compra buenos zapatitos a los hijos, les da de comer lo mejor que puede, etcétera, las mejores comodidades, pero se olvida de la formación. Y entonces estás creando niño rico sin formación. La pregunta es cómo va a invertir o a gastar las bendiciones que el Padre le da, trayéndole pues dinero de sobra. ¿Hacia dónde se va a encaminar? Todo esto tiene mucho que ver con esto. Por eso cuando nosotros hablamos de un plan de rescate a la familia, nosotros necesitamos, como lo dijimos la otra ocasión, primero preguntarle a los papás, ¿verdaderamente quieren ustedes conocer el nuevo plan? Que no es nuevo, mano, es el plan más viejo. El nuevo plan fue el que diseñó el hombre sin Dios. El plan original es el original, el primero que existió. Por eso el Espíritu Santo nos impulsa a decir, sigan analizando las características de un plan hecho por Dios en donde el hombre debe vivir y disfrutar. Fíjate que en todo, cuando tú te metes a leer el capítulo 2 del Génesis, fíjate que dijo el Señor, miren, en este jardín hay fruta de todos, escojan, coman lo que quieran. Fíjate cómo la provisión del alimento, sin que el hombre la pidiera, Dios lo estableció. Entonces, en el lugar diseñado por el hombre para que fuera su hogar, estaba repleto de alimento. El problema es que cuando el hombre le dio la espalda a Dios, se quedó sin ese lugar, por lo tanto tenía que trabajar para conseguir el alimento. O sea, ¿qué mentalidad necesitas? O sea, ¿cuál es tu ambición? Si en el Señor tienes todo lo que necesitas, ¿por qué le das la espalda? ¿Quién te convence de que no es cierto? Pues es la labor del diablo, meterte la mentira entre ceja y ceja, estar declarando sobre tu persona que eres un bueno para nada, que no sirves para nada, que tú naciste para estar fregado, que no tienes por qué, de aquí a que acá, ves pasar el dinero, le tiendes la mano pero no lo alcanzas. Ese es lo peor que vivimos en la tierra. Hay características. Si Dios es el que establece el hogar, en ese hogar hay armonía. Si Dios es el que determinó, mira, y esto lo podemos analizar tantito que nos detengamos. A ver, en el jardín de Edén, que Dios formó y estableció para el ser humano criado por él, había un solo Dios.
Uno, el autor de la vida y el diseñador de todo. Uno, había comunicación entre Dios y el hombre totalmente. Cuando el Señor hizo la mujer, ¿le puso otro hogar o la metió al mismo jardín de Edén? Mismo. Fíjate que no dice que el hombre salió a buscarla. No dice, bueno, viendo el hombre que entre los animales no había una parejita para él, dejó de vivir en el jardín de Edén y buscó entre otros lados. No dice nada. Lo que dice es que Dios formó a la mujer y la trajo al jardín del Edén y ahí se le entregó al hombre que había formado él. Entonces, ayúdame. Hay paz, hay armonía, hay comunicación entre Dios y el hombre, hay comunicación entre Dios y la mujer, hay identidad. ¿Qué otra cosa le agregas? Hay protección. Hay protección. Pues ahí, no sé, Se mueve la verdad solamente, hermano. claro. Se mueve la verdad. Hay disfrute, Hay gozo. hay gozo, hay responsabilidad, Sí tenía responsabilidad. hay dos propósitos de vida. El propósito del hombre es uno y el propósito de la mujer es el otro. ¿O hay un No. solo, o hay un Solo solo uno. propósito? Hay un solo propósito. Diseñado por el hombre, por la mujer o por Dios. Por Dios. ¿Hay un solo enfoque de vida? Sí. Sí. ¿Qué falta? Nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo todo amarra? Ujú. Ahora, el problema es que aquel que dice que nació de nuevo, aquel que dice que le pertenece a Cristo, aquel que no toma posesión del jardín de Edén en el cual el Señor ya lo metió. Claro, aquí la lucha es contra el pecado, mi hermano, porque pues digo, en Génesis 1:2 no hay pecado, o sea, el hombre armonizaba con Dios, Dios armonizaba con el hombre, los dos tenían un mismo propósito, los dos iban caminando de la mano, había una perfecta comunicación entre el hombre y la mujer, Dios como consejero, Dios como maestro, Dios como instructor, Dios, ponlo con el nombre que quieras. Ahí no había problema. El problema es que cuando el hombre le da la espalda a Dios, entonces el hombre procrea hijos que le dan la espalda a Dios, porque adquieren la misma naturaleza. Cuando llega el Señor a una vida, el problema es convencerlo de una nueva vida. Porque a veces la vida tan mugrosa que llevamos fuera de Cristo nos detiene tanto que no le damos crédito al plan de Dios. Es impresionante. ¿Por qué es tan pesada la lucha? Por una razón. Porque el que gobierna en la tierra no permite que Jesucristo intervenga y le quite a los suyos. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.